Bienvenidos a otro emocionante episodio de nuestra serie. En esta ocasión nos adentramos en el siglo XIX, un periodo repleto de transformaciones radicales que moldearon el mundo moderno. Preparaos para sumergiros en el que es sin duda el siglo del cambio, y tras el cual se terminarán por dibujar las nuevas fronteras del mundo. Y es que, chicos y chicas, ya estamos llegando al final, y el mapamundi se parece cada vez más al nuestro. Como ya sabéis por el siglo anterior, si hay una cosa que define al siglo XIX, sin lugar a dudas, es la industrialización. Así que tenéis que tener todo el rato presente que los cambios históricos de este periodo están empujados por el motor de la ciencia y el progreso tecnológico. La aparición de la electricidad, los avances en medicina, como los antibióticos o los anestésicos, la teoría de la evolución, los motores, el sufragio universal, las reformas laborales, el ferrocarril, la educación pública, la fotografía y la animación, todo esto estaba siendo descubierto o creado, así que imaginad qué locura. Pero bueno, vamos al lío. Tras la Revolución Francesa llegó la caída de la monarquía, el ascenso de la República y la vuelta otra vez a un sistema regido por un único tipo, Napoleón Bonaparte. Eso sí, los cambios de la Revolución en cuanto a los derechos del hombre llegaron para quedarse. Con Napoleón Bonaparte Europa iba a vivir absolutamente aterrorizada, sobre todo las grandes y antiguas monarquías como la de los Habsburgo en Austria. Y es que a principios de siglo el tipo se enfrentó a todas las potencias de la época. Reino Unido, Austria, Portugal, Prusia y Rusia, además de pasar como Pedro por su casa por España y acabar poniendo allí como títere a su hermano José Bonaparte. No obstante, a medida que Napoleón extendía su vasto imperio, los europeos también se hicieron más fuertes y terminaron por aliarse. El intento de invasión a Rusia en el año 1812 le salió al líder gabacho bastante mal, al igual que su guerra contra España, y tras estos puntos de inflexión, el imperio napoleónico acabaría por irse a pique con la derrota definitiva en la batalla de Waterloo en 1815. Ya sabéis, lo que cantaba ABBA. Con el Congreso de Viena se pondría fin a su imperio, se devolverían las tierras conquistadas a sus países originales y se llevaría a cabo un proceso de restauración por el cual la dinastía de los Borbones volvería a gobernar España y Francia. Eso sí, los efectos de Napoleón en Europa fueron gigantes. El primero de ellos fue hacer ver a los territorios de ultramar latinoamericanos que tanto España como Portugal pintaban muy poquito en su día a día y que no tenía mucho sentido que lo que hiciese un francés allá por la península tuviese que condicionar la vida de los americanos. De esta forma se dio un estallido absoluto de independencias en la mayoría de las regiones del continente. Así se empezó con Haití en el 1804, en una revolución liderada por Toussaint Louverture, se siguió con Venezuela, Paraguay, Argentina, Chile y Perú, que tuvo que esperar un poquito más. En estas campañas de independencia aparecieron los grandes nombres de los conocidísimos libertadores, Simón Bolívar, José de San Martín, Francisco de Miranda o Bernardo O'Higgins, entre muchos otros. Más adelante, Miguel Hidalgo y Agustín de Iturbide, junto con otros, se encargaron del proceso de lucha por la independencia mexicana. Por su parte, Brasil se separó de Portugal en el año 1822, con una escisión pacífica y bajo el liderazgo de Pedro I. En el año 1830, Ecuador terminaría por separarse también de lo que era la Gran Colombia, una federación que contenía a los tres países de la bandera tricolor. Otra de las consecuencias de las guerras napoleónicas en Europa fue la aparición de un montón de revoluciones liberales y de carácter nacionalista. Y es que el espíritu de la Revolución Francesa había calado firmemente no solo en Francia, sino en el resto de Europa y en América. En Francia también se dio una revolución en julio de 1830, tras la que se terminó por mandar a paseo a los Borbones, y comenzó una nueva monarquía constitucional, que acabó con la abdicación del rey y posteriormente el establecimiento de la Segunda República. En España la cosa fue muy distinta. Tras la Guerra de la Independencia y la proclamación de la Constitución de 1812, una de las más liberales de su tiempo, se estableció una monarquía constitucional que garantizaba amplios derechos para los ciudadanos. Sin embargo, con la vuelta de Fernando VII, top 3 de los peores monarcas de la historia española fijo, todo esto se fue a tomar por saco y se restauró el absolutismo borbónico al grito de ¡vivan las cadenas! Alucinante. Pero sin duda el efecto más notorio en Europa de todo lo que había sucedido tras la Revolución Francesa se dio en los aún inexistentes países de Alemania e Italia. El imperialismo francés había ido demasiado lejos, y es que fue precisamente aquí cuando estos gigantes europeos empezaron su unificación. El proceso de unificación de Italia, conocido como el Risorgimento, se dio mediante varias revoluciones y movimientos nacionalistas, con el objetivo de superar la fragmentación política y lograr, ser un país en bloque. En este proceso destacan figuras como Giuseppe Garibaldi y Camillo Cavour. La unificación de Italia se logró finalmente en el 1871, poniendo a Roma como su capital. Por otra parte, la unificación de Alemania tuvo un artícipe principal, Otto von Bismarck, el canciller de hierro de Prusia.
que se valió de su amplia capacidad como estratega político, además de alguna que otra guerra, para lograr la unificación de Alemania, la cual terminaría con la proclamación del Segundo Reich alemán y con el emperador Guillermo I de Prusia a la cabeza. En cuanto a Rusia, que había jugado un papel importantísimo en la derrota francesa, el país viviría los tiempos del reinado de los zares, y es que Rusia tuvo muy claro desde Napoleón que allí esas ideas liberales, nada de nada. Los emperadores allí para siempre jamás, y el zar con más poder que nadie. No sabían lo que se les iba a venir en el siglo siguiente. Eso sí, con el zar Alejandro II aflojaron un poquito y se llevaría a cabo un proceso de importante modernización, que llevaría a una mayor emancipación de los siervos. Pero vamos, que poco se iba a conseguir con esto. Un país que tenía tal barbaridad de campesinos hartos y enfadados con los que mandaban, os podéis imaginar. Y es que mientras que el atraso económico en el país era abrumador, algo nuevo empezó a aparecer en este siglo, las ideologías. Más en concreto estamos hablando de las ideologías sociales, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, con pensadores como Marx, Engels y Bakunin ahí dándolo todo. Esto fue de vital importancia para el devenir de los acontecimientos en el mundo posterior, pero sin duda fue de particular relevancia histórica en Rusia, donde más adelante triunfó la revolución en 1917. Y es que, como os hemos dicho, la revolución industrial estaba presente en cada uno de los cambios que se daban durante el siglo XIX, y la aparición del movimiento obrero no podía haberse dado en otro momento de la historia. Pero esta no era la única gran transformación que iba a tener su origen en la revolución industrial. Si uno de los dos bloques de la Guerra Fría, el comunista, se forjó durante este siglo, podemos decir que el otro también. Y es que durante el siglo XIX, Reino Unido estaba muy ocupado siendo potencia mundial y llevando el capitalismo a su máximo esplendor. Así, durante este siglo también ocurrió algo que fue muy bueno para el bolsillo de algunos, pero muy malo para el planeta y para la paz mundial. Hablamos de la extensa carrera por la explotación de los recursos de las colonias, que los imperios habían ido acumulando en los siglos anteriores. Como os decimos todo el rato, con la revolución industrial todo se aceleró, y también fue mucho más fácil extraer a pico y pala, talar a toda pastilla y básicamente farmear recursos a una velocidad inimaginable para cualquier ser humano antes de este periodo. Y encima, con toda esta capacidad de producción, el mundo cada vez se poblaba más de seres humanos y el alimento era cada vez más necesario. Y así es como se aceleró la interminable rueda del consumo y las grandes potencias comenzaron a mirar los recursos que tenía el vecino por encima de sus propios hombros. Por cierto, toda esta recopilación de recursos se hizo gracias a mano de obra esclava, algo que afortunadamente también comenzaría a cambiar en algunos países durante el siglo XIX. Un ejemplo muy sonado de esto fue el de los Estados Unidos, cuyos estados del sur, mucho más dependientes de las explotaciones agrícolas, vieron con muy mala cara lo de que se les quitasen los esclavos. De esta forma, en el 1861 acabó por estallar la conocidísima Guerra Civil Estadounidense, también conocida como la Guerra de Secesión, de la cual tenéis un vídeo en el canal. Se llegó hasta tal punto con esto de la explotación de recursos y el colonialismo que las potencias europeas se repartieron en el Congreso de Berlín un montón de territorios en África, delimitando las fronteras prácticamente con una regla. Mientras tanto, grandes imperios como el otomano, que no tenían colonias marítimas, comenzaban a asistir a su declive final. Por otro lado, también se expandió el comercio occidental enormemente hacia Asia, y los británicos entraron en guerra con China con las guerras del opio, en las cuales los chinos intentaron prohibir el opio en el país. Este evento fue determinante para la historia de China y marcó el comienzo de una serie de humillaciones desde Occidente que llevarían al surgimiento de movimientos nacionalistas en el país y a la caída de la longeva dinastía Qing. Y es que, bueno, las potencias coloniales terminaron también por imponer sus estructuras políticas y administrativas en todo sitio que pillaban, y mientras que surgían movimientos de resistencia y luchas por la independencia, también crecía el nacionalismo. Todo estaba preparado. Tensiones entre grandes potencias coloniales, nuevas armas, nacionalismos e ideologías enfrentadas. Si en el siglo XIX se dieron los mayores avances hasta la fecha, la humanidad también estaba preparando uno de sus mayores retrocesos. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal sobre economía y finanzas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.